1:30, bienvenidas, bienvenidos otra vez a la emisión de 1:03. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, pues mandó un comunicado ayer en el que confirmó o dijo que había presentado ante la Fiscalía General de la República 5 denuncias en contra de la Iglesia de la Luz del Mundo y su actual líder, Nazón Joaquín García. Le acusan de operaciones que no tienen nada que ver con la religión, es decir, probable comisión de lavado de dinero y delitos fiscales. Esto, decía el comunicado, podría ser una explicación a el enriquecimiento de esta iglesia y de este señor, Nazón Joaquín García. Esta información tal vez usted ya la había leído, ya la había adelantado y publicado con un amplio reportaje, un perfil también de esta persona, Raúl Olmos. Él es reportero en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias otra vez, Raúl, por la comunicación. Gusto saludarte, gusto compartir información con tu audiencia. Igualmente, Raúl, publicaron ustedes una nota, una investigación de título La oscura historia del apóstol Nazón y su iglesia, la luz del mundo, desde agosto. Ya hablabas tú de una investigación por parte de la UIF. ¿Es la misma que se comunicó el día de ayer de forma oficial? Sí, así es. Digamos, en ese momento estaba la UIF apenas recopilando información. En ese momento ya había congelado cuentas bancarias a Nazón Joaquín y a 5 organizaciones ligadas a la luz del mundo por alrededor de 400 millones de pesos. En ese momento la UIF estaba recopilando la información para formalizar la denuncia. Coincidió con que en la organización nos habíamos unido con un consorcio, que es un consorcio formado por el Centro Latinoamericano de Periodismo o de Investigación Periodística, CLIP, junto con la Universidad de Columbia y al menos 10 medios de comunicación del continente, en una investigación que le llamamos Paraísos de Dinero y Fe. Y esta investigación transnacional, esta investigación transfronteriza, lo que buscaba era documentar cómo líderes religiosos en todo el continente estaban vinculados o acusados en su momento de presuntos crímenes financieros. El capítulo que correspondió a México, en el que me tocó participar, tenía que ver precisamente con Nazón Joaquín, el líder de la Luz del Mundo, y en aquella investigación pues documentamos por un lado los adelantos que estaba realizando la Unidad de Inteligencia Financiera en torno a la figura de Nazón Joaquín, y también de las investigaciones que estaban realizando en Estados Unidos que apuntaban a presuntos crímenes financieros también vinculados con Nazón Joaquín. Hay que recordarle al auditorio que Nazón Joaquín está preso en California desde hace más de un año, acusado de delitos sexuales, de abuso sexual, pero hay un perfil, una beta que apenas se está indagando en aquel país, que tiene que ver con delitos financieros. Uno de ellos, y que me parece muy grave, tiene que ver con el contrabando de dinero, porque una de las personas que acusan a Nazón Joaquín ha dado su testimonio acerca de que el dinero que se recopilaba en Estados Unidos vía limosnas, vía donativos, era traído a México de contrabando, pegado en el cuerpo de los feligreses que llegaban hasta Guadalajara, donde está la sede central de la Luz del Mundo. Es decir, la acusación que ha venido sustentando la UIF se pudiera ampliar si se lograran integrar estas pruebas, estos testimonios que también se están dando en Estados Unidos. Efectivamente, recordar que son creo que 36 cargos, ¿no?, por delitos sexuales por allá en Estados Unidos, y paralelo a eso hay esta como otra investigación por el tema ya económico. Y lo que dices, me parece muy escandaloso y no entiendo cómo no nos habíamos dado cuenta antes. Son 3 generaciones, una expansión de esta religión a por lo menos 50 países y un enriquecimiento, sobre todo con este último, el nieto, digamos, del fundador, Nazón Joaquín García, porque hay mansiones, medios de comunicación, autos de lujo, es decir, una vida bastante impresionante que llevan, pues que viven allá en California. Y esto solo se puede explicar, digamos, pues con algo que por lo menos no han reportado. No sabemos si hay algo distinto en el enriquecimiento, porque como dices, el modus que reportas tú en esta investigación es que la gente donaba propiedades, daba un diezmo, etcétera, pero eso no llegó necesariamente, no se reportó ni se pagaron impuestos. Sí, y además que se le dio un uso distinto al que, al motivo de existencia de la Luz del Mundo, que es la cuestión religiosa, la cuestión de evangelización.
Lo que está apuntando la UIF es en el sentido de que el dinero se utilizaba con fines de lucro o para la adquisición de inmuebles. Esto no se daría solamente en nuestro país, también detectamos indicios de que se dio esto en Estados Unidos. En un rastreo que nosotros en la investigación realizamos, detectamos al menos 35 inmuebles que Nazón, el líder religioso, y su familia han ocupado en distintos momentos en distintas ciudades de Estados Unidos, valuados esos inmuebles en más de 26 millones de dólares, mientras que en México la UIF ha documentado, ha identificado otros 51 inmuebles adquiridos entre 2004 y 2018, no todos necesariamente para fines religiosos o de evangelización, muchos son de uso o de beneficio para los líderes religiosos y su familia. Y la gran pregunta es de dónde proviene tanto dinero para comprar tal cantidad de inmuebles. Bueno, pues la sospecha de la autoridad, y en eso ha sustentado parte de la acusación, es que el dinero proviene de los donativos, de las aportaciones, de las llamadas limosnas que aportan los fieles, el también llamado diezmo que aportan a la iglesia, y que pues se supone tendría que ser para cuestiones religiosas o de ayuda social, y que la sospecha de la autoridad es que pues se desvió para otros fines, para fines de lucro o para beneficio de los líderes religiosos. Hay un dato que la UIF logró documentar que tiene que ver o que ilustra o que pinta muy bien este estilo de vida ostentoso. Resulta que lograron documentar la adquisición de al menos 5 vehículos de lujo, valuados en conjunto en más de $260,000, adquiridos en muy poco tiempo, y que pues se trata de vehículos ostentosos, caros, que nada tendrían que ver con la cuestión pastoral, ¿no? Entonces ese es, digamos, un botón de muestra de lo que ha venido recopilando y descubriendo la UIF en torno a este manejo de recursos de esta organización religiosa y su líder. Raúl, te robo un minutito más porque además sé que tú has investigado a fondo a las organizaciones religiosas, no solo a la Luz del Mundo, a los legionarios y a un montón más. Por este vacío legal, te quería preguntar por eso, las donaciones, el tema de los diezmos en efectivo, independientemente de esto que reportas tú en la investigación de que contrataban a gente para literalmente cruzar con el dinero en efectivo pegado entre fronteras, todo el demás efectivo que manejan las iglesias está en un limbo legal, es decir, pues no hay una obligación de que se transparente por ser en efectivo, o sí la hay, pero justo eso es lo que la hace compleja. Es decir, ¿cómo se manejan o cuál es el marco legal de las finanzas de estos grupos religiosos en nuestro país? Bueno, en la investigación que te cuento, que se realizó en forma transfronteriza con distintos medios, encontramos que esta es una práctica muy común en todo el continente de, digamos, leyes poco claras acerca de cómo se debe fiscalizar a las iglesias. Y esto es porque cada vez que se han tratado de establecer reglas o normas más rígidas para el control de los donativos, pues resulta que las iglesias alegan que se está atentando contra la libertad de culto, la libertad religiosa. Entonces se vuelve un terreno pues difícil de fiscalizar, porque efectivamente se podría interpretar como que la fiscalización de los recursos pudiera ser como una forma de presión hacia las iglesias. Entonces la autoridad debe encontrar mecanismos para que rindan cuentas, para que sea cada vez más claro, más transparente la forma en que se manejan los recursos. Las iglesias están obligadas a presentar declaraciones, pero no hay una fiscalización estricta y un control detallado de todos los ingresos. Esto que mencionas de los donativos, de las limosnas, de los diezmos, pues es dinero que, como la mayor parte de las veces entra en efectivo, es muy difícil que se logre controlar. Entonces, ahí, digamos, el caso de la Luz del Mundo y de otras organizaciones religiosas, como bien mencionas, los legionarios, pues deberían ser como una señal de advertencia para que la autoridad pues establezca controles más rigurosos y más estrictos en el manejo de estos recursos para evitar que se incurran en crímenes o en crímenes financieros o en posibles ilícitos, ¿no? Y bueno, una cosa es la fe y otra cosa las instituciones, ¿no? Las instituciones sí tienen que rendir cuentas, diría yo, pero bueno, ahí está lo documentado por ustedes. Gracias por compartirlo una vez más en este espacio informativo, Raúl. Y dejamos la recomendación, nos dices que la investigación es Paraísos de Dinero y Fe, el capítulo de México, la oscura historia del apóstol Nazón y su iglesia, la Luz del Mundo. Así es una investigación multinacional con medios de 10 países y vale la pena que lo conozcan, se lo pueden conocer tu audiencia en el sitio del CLIP,
que es la organización latinoamericana que impulsa este proyecto, y